con varios encuentros que tienen que ver con algo que parece que le interesa y mucho al presidente, que es la inteligencia artificial. ¿Y qué puede pasar en Argentina con todo esto? ¿Y por qué también el presidente está tan, iba a decir obsesionado, pero esa es la palabra, con todo lo que está vinculado a las redes, al uso de ellas y a la utilización de una manera bastante especial? Así es, digamos que entre otras personas se va a estar encontrando con Sam Altman, que es el creador de ChatGPT. Bueno, en verdad es el actual CEO de OpenAI, que es la empresa que desarrolló el ChatGPT, entre otras novedades. Bueno, lo tenemos a Nicolás Vestiga, que es experto en innovación y que nos va a permitir entender una parte de todo esto que a veces nos resulta un poquito extraña. Así que, Nicolás, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, chicos. Gracias, Lorena. Gracias, Javier. Es muy interesante lo que se está dando, tanto desde el impulso a la inteligencia artificial, como también esto que estamos viendo de las redes sociales, ¿no? Es de pronto un cambio de paradigma, algo nuevo que estamos observando en la política argentina. ¿Qué es un poco lo que se está viendo? Que si nosotros vemos la cantidad de seguidores en Twitter, por ejemplo, nosotros vemos que políticos que tienen ya muchos años con actividad plena en Argentina, como Cristina Fernández de Kirchner, como Mauricio Macri, tienen muchos más seguidores que Javier Milei. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Twitter y Javier Milei? Bueno, porque hay algo diferente que se está dando en este caso. Estamos hablando de una persona que está interactuando directamente con sus seguidores, ¿sí? Es decir, si yo tuviera que decirle algo al presidente, probablemente no mando una carta a la mesa de entradas de la Casa de Gobierno. Le voy a escribir por Twitter y eso es algo que está pasando y me parece que es lo que hace que un poco llame la atención. Y eso hasta desde el punto de vista del algoritmo lo favorece a Milei y le da más visibilidad en redes, por ejemplo. Es una forma hábil, digamos, desde la política de usar una red social, dirías vos, de tener más presencia por canales que un político tradicional, aunque tenga Twitter, no sabe aprovechar del todo. Lo pienso en voz alta, no sé vos qué decís. Es así plenamente y te explico por qué. Porque generalmente los políticos tradicionales trataron a Twitter como un medio de comunicación tradicional, ¿sí? Y vimos casos, por ejemplo, hasta hace unos años cuando fueron los incendios en Corrientes, por ejemplo, que tenías a un personaje como Santiago Maratea, que mientras en ese momento había hecho un análisis de las redes sociales y muchos políticos tradicionales estaban publicando efemérides en las redes sociales, mientras el pibe juntó 100 palos en menos de 12 horas. Hizo lo que había que hacer, en realidad. Exactamente. Es que las redes sociales de pronto son eso. Las redes sociales son que nosotros podamos interactuar, que nosotros nos podamos vincular. De eso se tratan las redes sociales. Y también hay una realidad. Más allá de las cuentas de los políticos, todos los políticos tienen cuentas satélite. Son diferentes cuentas no oficiales que dicen aquellas cosas que el político tradicional, por H o por B, no puede decir. En eso tengo una consulta / salvedad, que es que parece ser un fenómeno diferente el de Javier Milei en ese punto, porque él no tiene el filtro que por ahí tienen otros políticos y a lo mejor no necesita usar esas cuentas ad hoc para decir lo que piensa. Ahora, siendo el presidente de todos los argentinos, ¿esto le juega a favor, en contra, es neutral de cara a un proceso electoral futuro? Digo, ¿cómo se mide eso? Bueno, depende, te diría. Yo creo que esto de que él no está tuiteando tanto ahora como en otros momentos, sino más bien está retuiteando y dándole like a publicaciones, me parece que tiene que ver con algún consejo que pudo haber recibido por parte de algún asesor. Creo que tiene que ver con eso. Ahora, si termina resultando positivo o negativo con el paso del tiempo, de cara a lo electoral, depende de algunos factores. Pensemos en los riesgos que trae esto, ¿no? Ya hemos visto algunos efectos como el presidente compartiendo fake news o, por ejemplo, largando un tuit que generó algún tipo de conflicto diplomático, pero yo diría que ese no es el riesgo mayor que se puede generar. El riesgo mayor, o mejor dicho, si yo tuviera al presidente delante mío, le diría, ojo Javier, no te comas el diario de Irigoyen. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene 4 años de gobierno por delante, ¿sí? Ojalá que al país le vaya muy bien, pero va a haber cosas que van a ir bien y va a haber otras que no van a ir bien. Entonces, el mayor riesgo creo que tiene que ver con que el presidente no se coma el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? El efecto burbuja que se genera en Google. Bueno, de hecho, déjame aclarar que hay mucha gente que ya habla del algoritmo de Irigoyen, que me parece un término fantástico. No es maravilloso, el algoritmo de Irigoyen me encanta. Sí, totalmente. Me encanta. Contalo del sesgo de confirmación para que la gente entienda por qué estamos hablando de esto. Lo del sesgo de confirmación es que si nosotros tres, por alguna razón, simpatizamos con el Partido Verde, por poner un ejemplo, de pronto todas las publicaciones que estamos viendo en nuestras redes sociales, a causa del algoritmo propio de las redes sociales, nos muestran solamente lo relacionado al Partido Verde o solo lo relacionado a nuestro punto de vista. Y como seres humanos, hay miles de millones de seres humanos en el mundo y debería haber miles de millones de puntos de vista diferentes.
pero entramos en ese sesgo de confirmación que nos dice que si esto es bueno, vos lo vas a ver bueno, vos lo vas a ver bueno y yo lo voy a ver Entonces bueno. confirmo que es bueno. Totalmente. Porque ya hay 3 que me dijeron que es bueno. Exactamente. Y Nicolás, ¿te parece que Milei es único en el mundo en este uso de las redes o que tiene otros referentes? Se me ocurre quizás Donald Trump, que era casi que era antes de ser, bueno, empresario, fue tuitero antes de ser presidente y evidentemente es uno de los tuiteros más populares hasta que decidió, bueno, hasta que Twitter lo bañó, después él decidió no utilizar Twitter cuando Musk le permitió otra vez. ¿Te parece que se inspiró quizás en Trump o que hay otros líderes mundiales que también tienen este estilo? Sí, hoy tenés a Nayib Bukele, por ejemplo, el presidente de El Salvador. Claro. Con el que se va a encontrar Milei ahora. Exactamente, se va a encontrar ahora dentro de poco. Y Bukele es un referente también en este tipo de relación con las personas. Porque es cierto que Donald Trump fue un referente de la interacción en redes sociales hace un tiempo atrás, pero no tenía el mismo nivel de interacción con las personas, con los mortales comunes, nosotros los mortales comunes, como el que puede tener Nayib Bukele o el que puede tener el presidente argentino. Entonces me parece que sí hubo 2 grandes referentes, uno es Donald Trump, el otro es Nayib Bukele, pero les diría que hoy Bukele está a la cabeza, encabezó algunos temas como por ejemplo cuando empezó a hablar de criptomonedas, Donald Trump no hablaba de criptomonedas, recién ahora dijo voy a aceptar Bitcoin en mi campaña electoral. Y me parece que el presidente va más hacia ese nivel, hacia Nayib Bukele. Bien. Me parece que su referente máximo viene por ahí. Bien, ¿y qué podemos esperar hacia el futuro? Porque digo, en esto de, vos decías hoy, hubo aparentemente algún tipo de aparición de asesores que le dijeron, bueno, no tanto tuitear, por ahí más retuitear y en todo caso con eso estás diciendo un montón de cosas. Digo, ¿qué te imaginás en este universo que además lo llevó a la presidencia? No podemos ser ajenos a esto, ¿no? Y mucho de lo que sucedió en las redes le permitió el conocimiento que después lo llevó a la presidencia. Lo que pasa, Lorena, es que a diferencia de otros tiempos, no estamos hablando de políticos que se convirtieron en influencers, sino de influencers que se convirtieron en políticos y que llegaron a ser, en este caso, presidente de la nación. ¿Sí? Entonces, me parece que nos tenemos que acostumbrar a este cambio de paradigma. Ahora, ¿qué nos espera el futuro? Bueno, ahora él está con reuniones con las principales empresas tecnológicas a nivel mundial. Yo supongo que la intención es seducirlos para que vengan a invertir en Argentina. Ahora, a mí me gusta traer esta discusión a la mesa, que es lo que necesita Elon Musk para invertir en Argentina o cualquier otro CEO de una tecnológica. ¿Es diferente a lo que necesita el dueño de una pyme que dice voy a instalar esta empresa en mi país, voy a contratar empleados? Me parece que las compañías tecnológicas, y me incluyo porque tengo una empresa de tecnología, no somos extraterrestres, no somos tan distintos a las necesidades de las otras empresas. Necesitamos cosas muy concretas, necesitamos previsibilidad, no tener un impuesto nuevo de un día para el otro, que de la noche a la mañana te hace una empresa rentable en una empresa que está en quiebra. Necesitamos también un ámbito de gestión para contratar personas que sea adaptado a lo que estamos viviendo ahora. No hablo de precarización laboral, hablo de que estamos en el año 2024 y estamos con leyes de trabajo que tienen muchos años, que se pensaron en otra época y que no se adaptan a la realidad que tenemos las personas en el país. Nicolás, bueno, muchas gracias. Interesantísimo hablar con vos, me quedaría media hora más, pero se nos termina el programa, así que esperamos tenerte otro día acá con nosotros. Seguramente. Te volvemos a invitar. Muchas gracias. Gracias, chicos.